Bueno, les hablaré brevemente sobre esta segunda unidad, la cual se centra principalmente en la adquisición de la segunda lengua. Eh, un punto importante que toca este texto es, o bueno, esta lectura, es con respecto al tiempo, el cual tiende a ser muy limitado si lo comparamos con el primer idioma, en donde existe una gran cantidad de palabras, una gran cantidad de tiempo que está en contacto el niño. En este caso, por lo general suele ser el contacto mayormente presentado dentro del aula de clases o dentro de las clases. Y aquí también hay un punto muy importante que infiere dentro de este aprendizaje, en el sentido de que el rango de edad tiende a ser muy amplio. Si lo comparamos con el primer idioma, en el cual el rango de edad es muy corto, y ya está aproximadamente establecido desde el nacimiento hasta los 1, 2, 3 años, dependiendo, y puede irse acrecentando, en donde va adquiriendo mayor cantidad de palabras, y mientras entra a la institución, etcétera, va adquiriendo más palabras. En este sentido, o a contraparte, en el segundo idioma, eh, tienden a ser niños, tienden a ser jóvenes, tienden a ser adultos. El rango de edad es muy grande, por lo que esto también influye, y no solamente en el sentido del rango de edad, sino también en el tiempo que estos mismos disponen para aprender este segundo idioma, ya que no solamente el aspecto cognitivo y todo lo demás juega el papel importante, sino cuánto pueden ellos eh, prestar atención a este aprendizaje, por así decirlo. De igual manera, otro punto importante que marca este texto es con referente a los errores, maneja aspecto de los errores, en donde nos comenta que en ciertas ocasiones, no en todas, pero maneja que en ciertas ocasiones el primer idioma juega un papel importante en los errores que se tienden a cometer. No profundiza en que son todos, o no ejemplifica que son en todas las ocasiones, pero existen ciertos errores muy puntuales en donde el idioma o el primer idioma, por la estructura en que por cómo está estructurado, se contrapone en algunas ocasiones o se maneja de una forma distinta que impide este, la comprensión al 100% del segundo idioma hasta cierto punto, hasta conforme se vaya practicando, pues se va dominando, pero se interpone hasta cierto punto. Pero también sucede que en el primer idioma, si tiene cierta concordancia o cierta relación en cuestión gramatical, puede llegar a potenciar o a que los alumnos adquieran esa, esa cuestión gramática de una manera más fácil. Me parece que maneja la cuestión de los franceses, del pasado, no, del pasado perfecto, presente perfecto, algo por el estilo, que ellos lo suelen ocupar mucho, y al momento de adquirir o aprender el inglés, pues la estructura y la forma en cómo está manejado tienden a ocuparlo de gran manera, tienden a sobreocuparlo en pocas palabras. También hay un término que maneja con referente al mismo tema, que es la cuestión de los errores, este, que se le llama, pues, bueno, cuando afecta el análisis de los errores, es decir, porque fallan, es de ahí donde puntean ciertas o mencionan ciertas reglas y cuestiones que rigen este pequeño sistema. Hay un autor
que se llama Zenliker, Larry Zenliker o algo por el estilo. Bueno, este autor maneja bueno, a esto, la cuestión de los errores de este análisis, le denomina algo como interlenguaje al desarrollo de este conocimiento del segundo idioma, en donde maneja ciertas características que son influenciadas por las lenguas que ya fueron aprendidas, como había mencionado anteriormente. Otro punto importante que maneja es que la cuestión del aprendizaje de los alumnos no tiende a ser lineal, no tiende a ser lineal, por lo que existen momentos en donde el avance del aprendizaje de los alumnos tiende a ser muy rápida, o el progreso tiende a ser muy rápido, pero hay momentos en donde se estancan, por así decirlo, le denomina mesetas, me parece que mesetas, y posteriormente puede llegar a volver a incrementarse. Entonces, ahí no me acuerdo el nombre del autor, pero le denominan como fosilización este tipo de mesetas o ese tipo de cambios que se pueden llegar a dar. De igual manera, pues esta adquisición manejan ciertos idiomas, bueno, manejan ciertos ejemplos de idiomas, de alemán, todo ese tipo de cosas, como lo que había mencionado de ciertas relaciones o diferencias que pueden haber que benefician y o perjudican la adquisición de este segundo idioma. De igual manera, hay unos autores que marcan con referente o que nos hablan referente a la secuencia en la adquisición de las preguntas que se manejan. Sí, Penman, Johnson y Brendley. Nos manejan seis etapas, esto maneja 6 etapas, en donde la primera son palabras sueltas, el siguiente es el orden que están establecidas las palabras, la etapa 3 nos habla del throating, que ya había mencionado brevemente la unidad 1. La etapa 4 es cuando empiezan a utilizar algunas preguntas con otros auxiliares. La etapa 5 es donde estas preguntas no solamente utilizan algún verbo auxiliar, sino también algún verbo principal. Y pues la etapa 6 es donde las palabras suelen ser más complejas. La adquisición de estas preguntas, mejor dicho, suelen ser más complejas, ya no son de forma simple como se había estado manejando. Bueno, de igual manera, este escrito maneja diferentes tipos de etapas y diferentes cuestiones, pero también maneja la cuestión de los posesivos, determinantes posesivos, que también están divididos en etapas. Estas tienden a ser de preemergencia, de emergencia y post-emergencia. Es donde el uso de positivos ya, la última, pues es sin errores, sin tantos problemas con referentes a este punto. Y pues recalca de igual manera la influencia que tiene este primer idioma con respecto al segundo, cómo influye en gran medida. Viendo desde el mismo punto, rescatando lo que acabo de mencionar, hay momentos en donde el alumno tiende a hilar o a relacionar el primer idioma, la estructura, cómo está constituido, con la estructura del segundo idioma o de lo que se pretende. Claro, esto conforme va avanzando de nivel. En primeras ocasiones, pues, se le dificulta, no se procesa de esta forma, sino una vez que ya empieza a razonar un poquito mejor referente a la estructura gramatical, empieza a relacionar estos dos idiomas que conoce. Por eso luego tienden a mencionar que mientras más idiomas empiezas a aprender,
más fácil te es adquirir nuevos idiomas, porque empiezas a conocer las estructuras gramaticales y son pequeños cambios dependiendo del idioma, claro está, pero manejan más o menos ciertas similitudes y te facilitan la cuestión gramatical. Entonces, mientras más idiomas aprendas, además en la cuestión del cerebro, pues trabaja de mejor manera. Um, de igual manera, hay un punto que maneja que es este, la influencia translingüística, más o menos creo que así le denomina, que es pues lo que estaba comentando, a medida de que se adquieren uno, dos, tres, bueno, dos, tres, cuatro o más idiomas, pues los patrones empiezan a adquirir o entender de mejor medida en que cambia uno, en que se modifica o en ese sentido qué parecido o diferencia pueden existir para comprenderlo de mejor manera. También, pues, un punto importantísimo dentro del aspecto educativo en general, y bueno, y de casi todos los aspectos, es que el punto del contexto juega un papel muy importante. La interacción con este segundo idioma juega un papel trascendental con referente a qué tanto va a adquirir el alumno. Es decir, mientras el alumno esté en constante interacción con este segundo idioma, pues la adquisición de pues, va a ser mayor. Es decir, que no nada más quede dentro del aula, sino que crezca. Un claro ejemplo lo podemos ver con las personas que tienden a aprender este segundo idioma, no tanto en el aula, sino cuando van al extranjero, al estar constantemente inmersos en este segundo idioma, tienden a aprenderlo. No profundizan en la cuestión gramatical y conocen todos estos puntos, pero llegan a entender y lograr comunicarse, que técnicamente es el fin del idioma, con ciertos problemas, pero llegan a su cometido o al cometido con referente a este segundo idioma y pues, lo que quieran completar. Hay un autor que se llama Krashen, que maneja en la cuestión de la lectura, que es algo muy, muy importante, porque mientras más leemos, ampliamos nuestro vocabulario en pocas palabras. Se agregan más palabras dentro de nuestro vocabulario, pero existe dentro de esta investigación que puso este autor, es que para llegar a leer y aprender estos nuevas palabras sin llegar y que sea de manera fluida, necesitamos tener un dominio en cuestión del texto del 95% del contenido de las palabras que aparecen en el texto. Tenemos que tener ese dominio para que no tengamos tanta necesidad de estar agarrando el diccionario y todo, que lógicamente tiende a ser bastante útil, pero teniendo un 95%, la lectura tiende a ser más fluida y el contexto que rodea estas palabras que desconocemos, nos logramos interpretarlas y posteriormente, si se realiza una investigación pues, con el diccionario, se logra comprender más. Y mientras estas palabras aparezcan en mayor medida, tienden a ser aprendidas más fácilmente. Existe ahí por ejemplo, mencionan la cuestión de la ficción y la literatura o el texto científico, en donde nos maneja que la primera nos habla en un lenguaje común, lo que permite que cuando ya estemos interactuando de manera social, no tengamos tantos problemas porque estas palabras tienden a ocuparse demasiado, pero académicamente nos puede llegar a perjudicar porque estas palabras, bueno, no perjudican, ¿no? Pero estas palabras las estaríamos conociendo dentro del aspecto común, pero las nuevas palabras dentro del ambiente académico las desconoceríamos.
Caso contrario, sucede cuando nosotros leemos textos dentro del segundo idioma, claro, estamos hablando de este tema, textos científicos o literatura científica, las palabras que se manejan son un poquito más elevadas y más complejas, lo que es beneficioso en el ámbito académico, pero también nos limita en el sentido de lo social, ya que las palabras o el vocabulario que empecemos a manejar estaría limitado al aspecto científico. Bueno, continuando dentro de esta segunda unidad, también nos manejan otras etapas, 5 etapas sobre la adquisición de las solicitudes de inglés, bueno, etapas de desarrollo que maneja Casper y Rose. Dentro de estas etapas, la etapa número 1 es con referente al lenguaje mínimo o el lenguaje incompleto que llegan a manejar. La etapa 2 es donde entra lo que ellos llaman como rutinas memorizadas, donde se memorizan ciertos fragmentos de la cuestión de significantes. Posteriormente, en la etapa 3 es donde empiezan a utilizar fórmulas, pero en menor medida, y tienen un discurso un poquito más productivo y pueden llegar a entrar un poquito más en la cuestión del lenguaje. Dentro de la etapa 4, este lenguaje ya es más completo. Y en la etapa 5, pues el refinamiento de estas cuestiones de la solicitud y de esta etapa de desarrollo, pues es el rango más amplio que pueden llegar a comprender. También nos maneja, bueno, nos dice un punto importante, bueno, que me llamó bastante la atención, es que el mayor aprendizaje con alumnos se da con aquellos que están realmente comprometidos con las actividades que se están o que se pretenden desarrollar o que se desarrollan. Entonces, el alumno juega un papel muy importante dentro de su mismo aprendizaje, y en el sentido de que mientras más inmersos, comprometidos estén, mientras más atención le pongan a estas nuevas palabras que están surgiendo, el aprendizaje por ende tiende a ser mayor. Entonces acá juega un papel muy importante la motivación y el compromiso por parte del alumno, y también por parte del profesor hasta cierto punto, para lograrlos despertar ese interés, y al surgir nuevas palabras complementar su vocabulario que maneja. Hay un punto que me pareció interesante que maneja con referente al acento que tienden a tomar algunos alumnos cuando su vocabulario y su pronunciación, mejor dicho, su pronunciación tiende a ser muy bueno. Entonces, cuando esto sucede, dentro de la investigación que ellos realizaron, establecen que algunos alumnos tienden a sufrir discriminación porque los manejan como que tuvieran un acento extranjero, dado que su acento es con mayor fluidez debido a al perfeccionar esta pronunciación, tienden a sufrir cierta discriminación, dado que el acento no tiende a ser el propio en la cuestión que se encuentra, sino pues ya lo manejan. Aquí dentro de la cuestión de México, pues no puedo ejemplificar si se llegue a dar o no dentro del aspecto del inglés. Lo que sí es que un claro ejemplo es cuando no pronuncias correctamente y tienes un alto cargo, como sucedió anteriormente, pues es ahí donde sufres un poquito de discriminación. Un claro ejemplo lo que pasó con nuestro expresidente o nuestros expresidentes, porque han habido varios que no hablan bien el inglés y tienden a hacer los famosos memes o ciertas cuestiones. No me ha tocado el caso de ver el punto contrario, como manejar el texto, pero es posible dentro del ámbito del idioma inglés.
En resumen, o lo que maneja como resumen este texto, al final, nos maneja que el idioma de de los aprendices de este segundo idioma, valga la redundancia, producen y entienden y se cambia a medida que mayor expuestos estén a este segundo idioma. Es un poquito enredado, pero en general, mientras más interacción tengas con el segundo idioma, más vas a adquirir y dominar este segundo idioma. Y claro, no solamente estés inmerso, sino también lo estés practicando, lo estés usando. Entonces, en general, eso es lo que maneja esta segunda unidad de este libro.